Por primera vez desde que se divorció de Maggie, Charlie encontró tiempo para ver a su hija, Molly. Lo primero que hizo la pequeña de 7 años fue mostrarle a su padre sus nuevos dibujos. Charlie estaba muy alarmado por ellos. Terribles monstruos con dientes afilados, garras y púas fueron dibujados en todas las páginas. Charlie pensó que esto era el resultado de la experiencia de la niña con el divorcio de sus padres. Esperaba que un fin de semana con su padre mejorara el estado de ánimo de Molly. Charlie decidió llevar a su hija al océano, pero para llevarla a casa el lunes eligió la ruta más corta, una que rara vez es utilizada por automóviles. Y esa fue su peor decisión. En algún momento el GPS dejó de recibir señal y la red también se cayó. Charlie perdió el rumbo, por lo que condujo hasta la primera ciudad que encontraron. El letrero de la calle parecía un dibujo hecho por un niño y era imposible ver el nombre de la ciudad. Sin embargo, las verdaderas rarezas comenzaron cuando Charlie trató de preguntar a los lugareños cómo llegar al océano. Resultó que ninguno de ellos había abandonado la ciudad. Esta fue la primera vez que oyeron hablar de un océano. Después de 10 intentos fallidos de hablar con los lugareños, Charlie decidió averiguarlo con un método que la gente usaba antes de que apareciera internet. Salió del auto y extendió los brazos hacia los lados para determinar en qué dirección era el oeste, usando su propia sombra. Sin embargo, su sombra fue inmediatamente superpuesta por la de algo enorme que cernía sobre Charlie. Se dio la vuelta y encontró a los personajes de los dibujos de su hija cobrando vida justo frente a él. 2 monstruos altos se alzaban sobre Charlie. Sus cuerpos eran algo amorfos y extendidos, con dientes como colmillos de elefante que sobresalían de sus bocas y púas de metal que sobresalían de sus espaldas. En la superficie de sus cuerpos se podía ver claramente la textura dejada por los lápices de colores. Quizá lo más extraño fue que los lugareños también vieron a estas criaturas, pero reaccionaron como si fuera algo normal. Los monstruos se movieron lo suficientemente lento para que Charlie entrara en el auto y saliera de la ciudad a toda velocidad, mientras calmaba a Molly, que lloraba. Pero tan pronto como se fueron, Charlie sintió fuertes sacudidas debajo del auto. No podía ver lo que estaba sucediendo, ya que el auto estaba envuelto en una nube de polvo. Charlie trató de frenar con fuerza, pero el auto probablemente se había topado con algún tipo de obstáculo. Charlie se golpeó la cabeza con el volante y se desmayó. Cuando Charlie se despertó, descubrió que estaba de regreso en la misma ciudad, como si nunca se hubiera ido. Charlie miró detrás de él al asiento trasero y en lugar de a su hija, todo lo que vio fue una puerta abierta. El padre, aterrorizado, salió corriendo a la calle para encontrar a Molly. En ese momento estaba jugando con el dibujo de un unicornio que había cobrado vida. Charlie y Molly se quedaron en esa ciudad para siempre. Un mes después de su fallido viaje al océano, fueron declarados desaparecidos. La Fundación SCP los encontró, pero no volvieron a sus vidas anteriores. Como habrás adivinado, la ciudad a la que llegaron Charlie y Molly es un objeto anómalo, SCP-277. Esto es Childland. La ubicación exacta de esta ciudad está clasificada. Después de su descubrimiento, se prohibió el paso a los extranjeros. La principal anomalía de esta ciudad existe en las entidades generadas por la imaginación de los niños. Se pueden encontrar por toda la ciudad, así como en sus alrededores. Solo los niños prepúberes pueden crear criaturas como esta. Sin embargo, los niños no tienen un control consciente y decidido sobre las imágenes. Los dibujos cobran vida inadvertidamente. Todas las entidades creadas se clasifican como SCP-277-1. La apariencia de cada objeto depende de las características individuales del niño, principalmente de sus habilidades y su estilo de dibujo. Todas las entidades, así como los hijos que las producen, se recogen en un único catálogo. Los agentes de la Fundación están constantemente buscando nuevos niños. Sin embargo, esto es bastante difícil, ya que la población de la ciudad está creciendo rápidamente. No todos los niños tienen tales habilidades, pero hay que tener en cuenta todas las detectadas. Los habitantes de la ciudad no ven nada sobrenatural en las criaturas dibujadas que los rodean. Afirman que estas entidades siempre han estado en la ciudad. Los niños juegan con ellos a menudo, sin ningún riesgo para su salud y su vida. Las propias entidades, aunque tangibles, pueden atravesar cualquier objeto, incluidos los niños. Afortunadamente, esto no lastima a la gente. Las criaturas anómalas también pueden interactuar entre sí. De particular interés son los propios habitantes de la ciudad. Afirman que nunca han salido de los límites de la ciudad. A su vez, el mundo exterior es recíproco. Los vecinos de los pueblos cercanos nunca han oído hablar de este asentamiento anómalo y están convencidos de que por este lugar se extienden prados
llamados yermos. Ni los nombres, el ADN, las huellas digitales, ni los registros dentales de los residentes de la ciudad figuran en ninguna base de datos de los Estados Unidos. Por lo tanto, no existen para el resto del mundo, y el resto del mundo no existe para ellos. Sin embargo, tras el primer descubrimiento, la fundación intentó evacuar a los residentes locales. Al menos, esto se evidencia en varios documentos informativos. Según los registros, todos los intentos fueron infructuosos. Los residentes se encontraron de nuevo en sus hogares como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, ninguno de ellos recordaba que se había producido la evacuación. Además, ningún empleado de la fundación recuerda la evacuación. Toda esta información se obtuvo únicamente de documentos y no se puede identificar a sus autores y participantes. A pesar de la gran cantidad de cosas extrañas y propiedades anómalas, se podría decir que el objeto es seguro. Sin embargo, varios incidentes han obligado a reclasificar la anomalía como Euclides. El primer incidente ocurrió en la biblioteca del pueblo. Un agente de la fundación notó un conejo dibujado corriendo entre las estanterías. Este objeto no se había registrado anteriormente en el catálogo, por lo que necesitaba encontrar la fuente del objeto, el niño que lo dibujó, pero no había niños alrededor. El agente pensó que el niño que creó la proyección del conejo simplemente se había desvanecido rápidamente en una dirección desconocida, pero en poco tiempo hubo más conejos dibujados. Aparecieron por toda la ciudad. Comenzaron a atacar a otros dibujos, lo que afectó gravemente al sistema nervioso de los niños. Los niños desarrollaron inmediatamente trastornos mentales, gritaban y se golpeaban la cabeza contra el asfalto o las paredes, histéricos. Como resultado de sus heridas o sobrecarga emocional, los niños cayeron en coma o simplemente murieron. Algunos adultos, aunque no produjeron sus propias criaturas dibujadas, también sufrieron a manos de estos conejos. Todo lo que tenían que ver era que un conejo se tragaba a otra criatura dibujada para tener un colapso mental también. A los conejos agresivos se les asignó el número SCP-277-R. La fundación tenía previsto estudiarlos con más detalle, pero a los 3 meses desaparecieron sin dejar rastro. Por lo tanto, solo fue posible recolectar declaraciones de los lugareños, que eran muy diferentes entre sí. Algunos ciudadanos dijeron que no habían visto a estas criaturas antes. También expresaron el deseo de que la fundación se ocupe de estos dibujos perturbadores de la paz pública lo más rápido posible. Otros residentes locales informaron que ya habían sucedido cosas similares en el pasado y que ocurren cíclicamente aproximadamente cada 10 o 15 años. Lo más probable es que el ciclo terminara en numerosas muertes infantiles cada vez, pero a los lugareños, a juzgar por las expresiones en sus rostros, realmente no les importaba. Siempre sonreían ampliamente cuando hablaban del incidente, lo que incomodaba a algunos de los agentes. Tal vez solo estaban felices de que los conejos se hubieran ido y de que los niños sobrevivientes estuvieran a salvo por ahora. La fundación seguirá investigando porque aún no se conoce del todo su naturaleza. Sin embargo, se puede trazar paralelismos con otros objetos similares. Lo primero que me viene a la mente es SCP-1762. Esta anomalía es una caja de la que solían aparecer dragones de papel vivientes. Sin embargo, la caja se quemó y el objeto en sí se considera neutralizado. Los dragones de papel surgieron de una manera similar a la de las criaturas de Childland. Lo más probable es que también fueran el resultado de la materialización de la imaginación de un niño. Es muy posible que la caja del dragón se haya creado dentro de SCP-277, pero luego haya abandonado la ciudad de alguna manera. Sin embargo, estoy más interesado en otra pregunta. ¿Qué permite que las fantasías de estos niños adquieran una forma física activa y por qué en específico para los niños? ¿Y por qué todos los adultos locales son tan extraños? En mi humilde opinión, la dualidad onda-partícula es la culpable de todo. Esta es una característica del mundo cuántico, en el que ciertos objetos microscópicos elementales pueden ser partículas en algunas condiciones y ondas en otras. En el caso de SCP-277 se manifiesta de la siguiente manera. En algunas condiciones, las ideas de los niños permanecen solo en su imaginación, pero en otras se vuelven reales y se materializan. Probablemente haya una falla geológica debajo de Chalkland. La radiación que emana de él hace que muchos objetos elementales sean partículas y ondas simultáneamente. Solo que si funciona con niños animando sus fantasías, entonces con adultos es todo lo contrario. Las criaturas materializadas provocaron consecuencias psicológicas desagradables para muchos adultos, principalmente los agentes. Si hablamos de los adultos locales, probablemente sean el producto de la evolución de la imaginación de un niño. Cuando un niño llega a la adolescencia, las fantasías inocentes se transforman en conejos sedientos de sangre, devorando los frutos visuales de la infancia, y luego quedan adultos en su lugar. Si es así, significa que solo hay una persona real entre todos los residentes de la ciudad y el resto son productos de su imaginación. Pero ¿cómo encontramos a este creador? Comparte lo que piensas abajo en los comentarios. Nos vemos.